Cordial saludo, este es el video reporte para el resto del sistema de servomotor en gemelo digital en Siemens NX con secuencia automática, para la materia de servomecanismos en la Universidad Nacional de Colombia en el periodo 2025-1. Nosotros somos Ariadna Contreras Noza, Laura Alejandra Páez Daza, Pablo de Jesús Arcila Mora. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, en este caso tenemos la arquitectura de comunicaciones. Lo primero es que tenemos a NX, que es donde está nuestro gemelo digital. Esta es una aplicación de Siemens. Está conectado por OpenCDA a AirSys Links, que a su vez está conectado a Studio 5000 usando Logix Emulate. Con ayuda de Logix Emulate creamos unos ejes virtuales que son los que estamos utilizando. Tanto NX como Studio 5000 se conectan a través de AirSys Links por conexión OpenCDA. Y esta conexión entre Logic Simulate y los ejes virtuales, se integra directamente con el procesador de Logic Simulate mediante la memoria compartida del entorno de simulación. No hay como tal un protocolo definido, sino que es con la memoria compartida que tiene, dado que Logic Simulate es el que nos permite generar los ejes virtuales. Para planear como tal la secuencia que vamos a implementar en ladder, lo que se hizo fue aplicar la estrategia del Grassley, que es básicamente un diagrama donde se van a representar todas las etapas que tendrá nuestro programa, así como las actividades que se va a realizar en cada una de las actividades o acciones, junto con la característica o requisito que se debe cumplir para pasar a la siguiente etapa. En nuestro caso, como este funciona de manera secuencial, cada etapa no se ejecuta antes de que la anterior no haya terminado. Y así sucesivamente en todas las etapas, hasta que en la etapa 5, que es nuestra última como tal, nuestro último movimiento del bucle, se devuelve a la etapa 1 para pues, precisamente mantener este movimiento de bucle percibible en la simulación con el NX. Bueno, en nuestro caso tenemos 6 etapas enumeradas del 0 al 5 y abreviadas como se puede observar. En nuestro caso, la etapa 0 simplemente va a ser un movimiento al home de los 3 ejes a medida de modo de seguridad, mientras que las demás etapas solamente van a mostrar los movimientos de los ejes como tal. Para nuestro caso tenemos 3 ejes, el eje 1 o X, el eje 2 o Y y el eje 3 o Z. Bueno, en la primera etapa lo que se ve es que tanto el eje X como el eje Z se desplazan. En la etapa 2 solamente se mueve Y, mientras que en las siguientes 3 lo que sucede es que los ejes que ya se habían movido en dirección positiva se devuelven de manera individual en cada etapa. Una aclaración pequeña para hacer antes de continuar es que lo que es el eje X y el eje Y en la simulación de NX son claramente percibibles porque son un movimiento lineal, mientras que el eje Z lo único que hace es un movimiento rotativo, pero que es igualmente percibible en la simulación. Explicando ahora la lógica del programa, pues primero nos encontramos con estos 4 bloques que son más del tipo de configuración. Lo que hace es que, como nosotros dividimos el código en 2 partes, por un lado, cómo se ocurre la transición de las etapas, y por el otro, la ejecución de los bloques según cada etapa, esto lo que hace es que se llama a este segundo archivo que contiene todas las subrutinas de las etapas. Los siguientes 3 bloques lo único que hacen es que a esta variable que tenemos como tal en el estudio 5000 y que son relacionadas con los ejes virtuales del sistema, le asigna el valor que tengan a esta nueva variable, que son variables creadas por nosotros mismos y que posteriormente utilizaremos para combinar o para, por así decirlo, unir las variables como tal propias del NX con las de Studio 5000. Bueno, ya por este lado tenemos como tal toda la parte de las transiciones de las etapas según el diagrama de Grassley anteriormente mostrado. Por un lado, todas las etapas se ven mostradas en forma de bobina, de manera que estas nos indicarán cuando una etapa esté activa o no. Para ello simplemente es necesario energizarla o desnergizarla. Para energizarlas tenemos 3 métodos. Por un lado tenemos el modo sencillo, que es activándolo por medio de un botón que nosotros mismos pusimos en el programa. O digamos que esto también podría representar algún sensor de la vida física, pues del mundo real. Otra manera en que este se puede mantener activa es por medio del enclavamiento. Una vez que esta se activa y con el fin de mantenerla energizada, se enclava. O la otra forma en que esta se puede activar es cuando su anterior etapa, o sea, siguiendo el diagrama de Grassley,
Si su anterior etapa terminó el proceso, como es por ejemplo el caso de la etapa 1, que se activa cuando se termina la etapa 0 o la etapa 5, una vez que éstas se hayan terminado sus procesos, esta también se puede activar y continuar con el proceso. A modo de seguridad, otra cosa que hicimos también fue implementar este interruptor normalmente cerrado, que lo que hace es que garantiza que una vez la etapa siguiente, por ejemplo, en este caso tenemos la etapa 1, una vez la etapa siguiente, que es el caso de la etapa 2, se active, esta se abre de manera que evita que haya problemas físicos con el programa. Y digamos que así continúa con todas las demás etapas. Lo único es que estas son mucho más sencillas porque usualmente las etapas intermedias solo se activan por enclavamiento o cuando su etapa anterior terminó el proceso. Listo. Ya pasando a lo que es el programa de las etapas, bueno, nos damos cuenta que acá se comienzan a ver qué realiza cada etapa según cuando están activadas. Para el caso de la etapa 0, como esta era de configuraciones previas, lo único que hace es activar el bloque de MAH que envía tanto el eje 1 como eje 2 y eje 3 al home. Una vez estos tres bloques sean ejecutados, que por cierto tienen por nombre estas variables que se pueden ver aquí, una vez estos tres se han ejecutado, lo que me hacen es activarme esta bobina, que son los indicadores básicos que me indican si una etapa se completó o no. En este caso, una vez esta se activa, pues vemos que ahí es cuando se vuelve a activar la siguiente etapa. Bueno, volviendo aquí con las siguientes etapas, pues nos damos cuenta que la etapa 1 lo que hace es moverme al eje X o el eje 1 a una posición que nos le asignamos el valor de 156 al movimiento positivo, con las siguientes demás variables o los siguientes demás parámetros que se definieron en clase. La etapa 1, a su vez, como tiene dos movimientos de dos ejes, también mueve al eje 3 en dirección positiva, como se puede observar aquí, y con los mismos parámetros, los otros parámetros iguales al bloque anterior. Una vez estos dos bloques se han ejecutado, que también tienen su propia nombre variable, lo que hacen es activarme la bobina de que el proceso 1, la etapa 1, por así decirlo, se terminó. Y aquí lo que se hace es una limpieza de precisamente estas variables de PS Complete para que no permanezcan constantemente activas y no pueda generar un problema en un futuro. Luego las siguientes etapas que tienen solamente un movimiento, pues siguen un poco la siguiente dinámica. Cuando se activa la etapa 2, acá vemos que se mueve su respectivo eje, que este bloque tiene su respectivo nombre y que una vez el bloque termina el proceso y esta bobina se enciende, porque también sería mostrado de esta manera, se enciende la bobina que indica que esa etapa terminó. Entonces, para el caso de la etapa 2, nos damos cuenta que se mueve el eje X, el eje Y, perdón, en posición positiva. Luego, en la etapa 3, se mueve el eje Z en el origen, o sea, en posición negativa, se regresa básicamente. En la etapa 4 se mueve el eje Y otra vez a su origen. Y por último, la etapa 5, lo que es devolver el eje X también a su posición de inicio. Una vez esta acaba, también como mencioné anteriormente, pues también se activa la bobina de la etapa 5, el proceso completado de la etapa 5. Y luego pasamos a esta parte que digamos que lo puedo categorizar en dos partes. Por un lado, acá nos damos cuenta que tenemos dos variables, dos interruptores normalmente abiertos, que están ligados a una variable que se encuentra en el simulador de Logix Emulator. Resulta que en Logix Emulator tenemos asociados dos botones. Por un lado este que es con el indicador 1 y por este el indicador 0. Este interruptor, cuando una vez es presionado, lo que hace es activar la bobina de Start, que básicamente le pone inicio a toda la secuencia mostrada anteriormente, mientras que el segundo botón de Logix Emulator lo que hace es pararlo todo. Si nos damos cuenta, una vez esto se energiza también la bobina de parar todo, y lo que hace es que con un latch apaga todas las etapas y adicionalmente apaga todas los indicadores de que las etapas fueron completadas más bien. De esa manera uno garantiza que cualquiera que sea la actividad que se esté ejecutando en ese momento, inmediatamente se apaga.
y así se evitan problemas. Luego, continuando por acá, por este lado, lo único que hicimos es que, como cada vez que estos bloques se ejecutan y terminan su proceso, este indicador de PC se mantiene abierto. Entonces, lo único que se hace aquí es que una vez se completa la etapa 5, se eliminan todos los, bueno, no se eliminan, simplemente se apagan todos los indicadores pues para mantener pues todo el sistema en completa armonía y que no hayan errores al momento de ejecutar el nuevo ciclo. Y así sucesivamente. Una vez la etapa 1 también se vuelve a activar, pues también se le hace un latch al start también para que ese indicador no permanezca todo el tiempo encendido. Vale, una vez explicada la lógica ladder, vamos a proceder a simular este comportamiento utilizando el software de NX. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dar una descarga en nuestro pack virtual. Para este paso, Logix Emulate ya tiene que estar corriendo. Tenemos que tenerlo abierto y bien configurado, por supuesto. Vale, una vez hecha la descarga, nos vamos a nuestro software de ArtsLink y le damos esta opción en la de Topic Configuration. Aquí lo que vamos a hacer es vaciar la columna de la izquierda y crear una nueva columna, un nuevo tópico. En este caso le voy a poner el nombre de etiquetadora y lo vamos a asociar con el mismo al que le hicimos la descarga, que en este caso es nuestro CPU de Logic Simulate. Entonces le damos en Apply, le damos que sí y le damos en Done. Bien, el siguiente paso es irnos al software NX y como podemos ver aquí tenemos nuestra etiquetadora. Los ejes a los que vamos a darle movimiento son este, que sería nuestro eje X, este que vendría siendo nuestro eje Y y este que vendría siendo nuestro eje Z. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de automatización, la parte de mapeo de señal, configuración de la señal externa. Aquí es muy importante, tenemos que linkear un servidor. Entonces vamos a darle en este botón que está acá, agregar un servidor nuevo y nos vamos a ir al que dice ArtsLink o PC Server. Aquí le damos a aceptar y como podemos ver nos dice conectado y la pieza de propietario aquí nos tiene que mostrar el mismo nombre que pusimos en ArtsLink, que pues es etiquetadora. Entonces aquí vamos a desplegar etiquetador y vamos a desplegar online. Aquí se nos muestran todas las señales que podemos usar, pero vamos a seleccionar las que nos interesan en este caso, que son estas tres, que fueron las que definimos aquí en nuestros bloques de MOOP. Volvemos a NX, seleccionadas le damos en aceptar. Lo siguiente es darle en donde dice mapeo de señales. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer una asociación entre las señales externas que definimos aquí con las señales que pues, son las que el software, el NX, tiene definidas. Entonces, como podemos ver aquí, hay unas que estaban definidas con anterioridad, pruebas anteriores, y lo que vamos a hacer es seleccionarlas y darle a este botón que está acá de rotura. Bien, ahí ya se fueron. Vamos a ver si puedo hacer esto un poco más grande. Bien, entonces aquí vamos a la señal externa que escogimos, vamos a linkearla con la señal interna, por decirlo de alguna manera, que es necesaria. En este caso, NX, posición eje X, la tenemos que asociar con posición eje X y le damos a este botón que dice mapear la señal. Aquí, como podemos ver, se agrega la conexión y vamos a hacer esto mismo con el eje Y y con el eje Z. Listo, aquí quedaron ya las conexiones hechas y le damos a aceptar. En términos de configurar los softwares para que la conexión y la simulación salga bien, ya tendríamos todo. Lo siguiente sería probar. Entonces vamos a poner el software NX, puede ser a este lado, y nuestro Studio 5000 a este otro. Bien. Para poder simular, lo que vamos a hacer es darle a este botón que está aquí, que es reproducir. Aquí ya se está ejecutando la simulación. Aquí tenemos que irnos, por supuesto, a Run Mode. Y como se pudo ver en la explicación de la lógica ladder, se configuró la lógica para que reciba señales
de nuestro Logix Emulate. Entonces, para poder poner a funcionar esto, lo que tenemos que hacer es irnos aquí al Logix Emulate, seleccionar este módulo y darle en Properties, IO-Data, y como se puede ver, se definió el bit 0 para iniciar, para el start, y el bit 1 para el stop. Entonces vamos a activar el bit 0. Bien. Como podemos ver, se empieza a correr la lógica. Aquí la simulación comienza. Miren, desde 0. Aquí se puede ver cómo se movieron tanto el eje Z como el eje X al mismo tiempo. Ahora se está moviendo el eje Z, se regresa al eje Y y se regresa al eje X. Entonces aquí es eje X más, Z más, Y más, Z menos, Y menos, Z menos. En el primer movimiento es donde se da el movimiento de dos ejes. Se mueve el eje Z y el eje X al mismo tiempo. Posteriormente, todos regresan al home y se configuró para que sea cíclico, para que se repita todo el tiempo. La manera en que podemos parar esto es, como se dijo antes, presionando el bit 1. El bit 1 me para todo. Bien, otra cosa a recalcar es que durante la simulación podemos hacer un seguimiento desde Studio 5000 de nuestras etapas. Aquí se puede ver, a medida que avanzan, se cierran y se abren contactos. Por ejemplo, cuando esperamos a que llegue al principio del movimiento, lo que vendría siendo nuestra etapa 1, aquí todo regresa al home, que es el final de la etapa 5, y podemos evidenciar cómo se van, por ejemplo, la etapa 3 me desactiva la etapa 2, la etapa 5 me desactiva la etapa 4, y así sucesivamente. Bueno, esto sería todo en términos de simulación. Espero que haya quedado claro. Entre las conclusiones que nos dejó el desarrollo de este proyecto, en primer lugar está el que aprendimos a usar Siemens NX y a trabajar con gemelos digitales, algo que es fundamental para nosotros como ingenieros mecatrónicos en el desarrollo profesional, ya que estos son los que nos permiten simular y validar sistemas físicos de forma virtual antes de llevarlos al mundo real. Gracias a estos es que se pueden realizar pruebas piloto, optimizar movimientos y detectar posibles errores, lo cual ayuda a ahorrar tiempo y costos en la industria. Además, al integrar el mundo virtual al físico, abre muchas posibilidades para mejorar la eficiencia y fomentar la innovación en los procesos productivos. Como conclusión, este reto me deja con la importancia que tienen los gemelos digitales en la industria, dado que, durante nuestra simulación con el software NX, nos encontramos varias veces con errores que nos desarmaban completamente la etiquetadora. Y estos errores en un entorno industrial, sin haberlo simulado antes, podrían significar pérdidas monetarias o incluso peores. La simulación nos permite esto, prever estas fallas y ajustar la lógica, ajustar nuestros movimientos, nuestros perfiles, para no encontrarnos en la vida real con errores tan graves. Tercero, para la industria en la que nos movemos es crucial aprender a controlar servomecanismos, ya que son el corazón de muchos procesos automatizados. Conocer su funcionamiento, cómo programarlos, nos da la capacidad de diseñar sistemas de movimiento precisos y eficientes, lo cual es esencial en aplicaciones como robótica, manufactura y líneas de producción automatizadas. Esta habilidad técnica nos prepara mejor para enfrentar los desafíos que encontraremos en el campo laboral. Cuarto, finalmente este reto nos ayuda a fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento lógico y la capacidad de integrar diferentes tecnologías. Nos dimos cuenta que la importancia de planear bien cada etapa, comunicarla con los compañeros y adaptarnos a las distintas dificultades que surgieron, como las sincronizaciones en el laboratorio con los 3 servomentores, que en algunos casos estaba dando problemas, ya sea por conexiones, ya sea porque se habían configurado con otro pack. Enfrentar estas dificultades nos da experiencia y más seguridad y confianza para aplicar esos conocimientos en proyectos reales y proponer soluciones innovadoras en el futuro. Muchas gracias.